Lo prometido es deuda, dicen por ahí, y ya tenemos la segunda parte de nuestra conversación con la doctora Estefanía Enríquez. Estamos muy felices porque de verdad esta parte se tornó súper interesante. Iniciamos hablando un poco de cómo era importante descongelar el iceberg y mostrar todo lo que nuestro modelo de éxito esconde. Todo lo que sacrificamos, todo el miedo, todos los fallos que tenemos, que al final son los que van elevando esa punta del iceberg, que es lo que nosotros llamamos éxito. Pero que todo eso de abajo que a veces no queremos mostrar también forma parte importante de nosotros. Y poco a poco la conversación se va tornando tan interesante que cambiamos un poco el rumbo y nos ponemos a hablar de cómo al final todos los puntos se unen. Y bueno, Estefanía lo pone muy claro, dejándonos o contándonos más bien su historia, cómo todo, mirando su yo del pasado, pues resulta que ella entiende el por qué hace la decisión o toma la decisión que elige y, y sigue adelante con su plan. Si estás un poco perdido y todavía no sabes muy bien, pues, y no has escuchado el episodio anterior, pues te recomendamos que vayas al episodio anterior, te deleites con una historia de verdad súper motivadora y te esperamos por acá, escuchando la segunda parte de Querido Doctor. Una de las razones por las cuales yo también estuve segura de irme por otro camino es por la Ajá. libertad. O sea, si tú eres especialista en salud pública, tú puedes hacer de todo. O sea, es como que tú puedes hacer lo que sea. Y lo mismo que es lo que te permiten otras carreras. Ujú. Eso que yo te dije, esa amiga que estuvo trabajando y luego a través de eso decidió cuál maestría quería. Como que si ella después quiere hacer otra maestría, ella puede hacerlo. Y si quiere, esa maestría quizá le permite trabajar en lo que sea, de lo que sea. Y como que medicina no es así. Medicina como que si tú eliges una especialidad clínica, pues ya eso es. Si tú eres pediatra, tú no puedes ejercer como ginecólogo. No, claro, claro. Yo quisiera como que, a ver, nosotros estamos ahora mismo en preinternado y uno está escuchando, estamos escuchando lo que nos pasa a nosotros que ya pasamos ese proceso. Qué hace uno en preinternado o en internado? O sea, como que, ¿qué tú sugerirías que uno pudiera hacer para de verdad ponerse ese chip? Porque no, la carrera, el pensum no lo vamos a cambiar ahora, o sea, eso es imposible, pero yo sí creo Sí. que escuchándoles, porque eso es lo que me gusta cuando yo escucho la historia de otro, como que si ya tú estás escuchando que eso pasa, ¿cómo hago yo que estoy unos pasos más atrás para hacerlo mejor? Es como que, hey, me están dando un spoiler. ¿Cómo yo me encargo y me responsabilizo y digo, ¿tú sabes qué? Parece que la cosa, parece que esto le falta. Entonces, ¿cómo pongo yo mi granito de arena y empiezo yo a agregar eso que quizás falta? No sé si... Mira, si es una persona que está 100% segura de lo que quiera, como que yo no la quiero cuestionar tampoco. Sí. Pero sí, yo les recomendaría, yo entiendo la presión, no la presión tal vez, pero como que, no sé, el afán de, si ya yo sé que yo quiero ir para Estados Unidos, déjame empezar a estudiar para ese examen. Como que sí, yo entiendo que si uno puede ahorrarse un par de meses, un año, lo que sea, luego, como que tal vez vale la pena hacerlo. Pero quizá es más provechoso para todos también si tienen la oportunidad de hacerlo. O sea, digo la oportunidad porque quizá tal vez después de que tú termines la universidad, quizá en tu casa no te puedas mantener un año o 2 años Sí. sin tú estar trabajando. Quizá no va a pasar y punto, y por eso tú quieres salir de la universidad con todos tus exámenes tomados, que ahora mismo hay gente que lo está logrando en INTEC. Y Sí. en otras universidades ya eso tenía años pasando así. Ajá. Y si ese es tu caso de que eh, no te puedes dar el lujo de durar 2 años estudiando luego de que tú termines la carrera, entonces, ok, yo entiendo, algo que tú entiendes que sea más conveniente para ti. Pero si tú sí tienes el apoyo de tu familia o de lo que sea, o tú puedes conseguir un trabajo y estudiar al mismo tiempo, luego de terminar la carrera, yo le recomendaría a la persona que tome la carrera paso a paso y que estudie lo que le den para estudiar en la universidad y no esté como que llevando una vida paralela de déjame estudiar lo que me toca para esta clase, pero al mismo tiempo llegar a mi casa y empezar a hacer banco de preguntas o estudiar de tal libro tal cosa porque ya estoy avanzando porque tal fecha quiero coger mi examen, porque como que la carrera en sí, sí entiendo que da las oportunidades de tú descubrir si te gusta la especialidad o no, aunque sean mínimas,
Y habían personas que faltaban a ciertas clases porque entendían que quizá la asistencia no era obligatoria, pero entonces sí tenían como plan para ese día completar un banco de preguntas para avanzar con sus estudios para el examen de residencia que querían tomar. Si es el plan, como que yo no quiero tampoco irrespetar el plan de nadie, si eso es lo que tú quieres hacer, hazlo, pero quizás es más conveniente como que vivir la carrera en el día a día, aprovechar todas las clases, porque quizás tú entiendes que eso no es importante, pero quizá en esa clase que tú te vas a dar cuenta de que eso es lo que te gusta y no lo que tú crees que te gusta. Y lo mismo con el internado, o sea, había gente que faltaba a rotaciones porque quizá no era obligatorio, bueno, siempre obligatorio ir, pero quizá no tomaban en cuenta la asistencia Ajá. para ponerse a estudiar, irse a la biblioteca a estudiar y faltaban esa rotación pensando que lo que le gusta era cardiología, pero quizá de ir a la rotación de psiquiatría se iba a dar cuenta que lo que le gusta es psiquiatría. Claro. Entonces como que vivir el día a día de la carrera y no entrar a la carrera diciendo, esta es mi meta, déjame yo cumplirla. Pero, ¿cómo te explico? Como que ver la carrera como un paso importante, no como que déjame salir de esto porque lo que yo quiero es hacer tal especialidad, sino aprovechar todas las oportunidades que dan de conocerse. También toda la cosa que hay extracurriculares, de tú compartir con médicos ya que tienen experiencia, todas las charlas. Realmente a mí me hizo mucho sentido ya luego de que yo me gradué, como todo lo que yo me involucré, por ejemplo, con AMSA, que es una de las asociaciones estudiantiles en INTEC. Ujú. Y como que hay gente que lamentablemente nunca dedicó tiempo a eso y quizá no tuvo la oportunidad de darse cuenta que habían otras cosas que hacer aparte de las clases. Pero vuelvo y te digo, o sea, esa es mi recomendación, pero si hay gente que tiene su camino trazado y lo quiere así, está seguro, pues entonces, dale para allá. Y claro, es como para el que quizá esté perdido, porque a ver, Sí, hay gente que lo tiene muy claro y está muy bien, pero el que tampoco lo tenga, o sea, y el que no lo tenga claro también está bien porque hay opciones. O sea, que no se sienta la presión, porque a veces pasa eso, que vemos que el otro lo tiene claro y entonces tú dices, pero yo no lo tengo claro, yo tengo un problema. Y entonces para tenerlo, tomamos lo primero que vemos. Y ahí entonces, sí, en vez de permitirnos, yo no lo tengo claro, pero este es el momento para yo averiguarlo. exacto. Entonces, esa oportunidad que nos da la carrera, ni siquiera se la damos porque agarramos lo primero para tener una respuesta, porque esa es otra, al estudiante de medicina Sí. el que más le pregunta, ¿y entonces qué va después? Ah, y entonces, Ay, el otro día a mí me preguntaron, ¿en qué tú te vas a especializar? Y yo dije, en salud pública. Y me dijo, sí, pero ¿en qué? Y yo, en salud pública. mira, y hablando de eso, yo siento que a ver, puede que hayan otras personas por ahí, pero tú tienes un trabajo ya en redes, o sea, y yo creo que todo el que asume un trabajo en redes con el objetivo de informar, de educar, pues entonces tiene una voz. Y a lo que voy es, tú estás teniendo como un antes y un después, o sea, estás marcando un precedente enseñando, porque tienes una comunidad como el que te sigue, hello, hay un camino en salud pública. Tú quisieras orientar como, o sea, hay un plan detrás de eso, tú quisieras como decirle, señores, miren, hello, de verdad aquí se puede. Si en algún momento tú consideras salud pública y Sí. pensaba que no se podía, te enseño mi Ah, camino. mira, ¿Hay algo por mira. ahí? Realmente no, yo no tengo nada planificado, pero sí intento. Tú dices que tengo un trabajo en redes y como que no, yo quisiera No lo compartir siento. más, pero tú Porque bien sabes que eso da mucho, no queda mucho trabajo, pero es bastante demandante. Uno sí, sí. planificar lo que uno quiere subir, ser constante. Y Y entonces cuando otra uno cosa tiene es otras que, responsabilidades exacto, también. y también hay gente que es más extrovertida que otra. Yo no. Tú nunca has visto un video que yo subo un video hablando a la cámara en Ujú. mis stories. No, yo no soy así. Entonces, un poco difícil. Y con mis otras cosas, mis otras prioridades, realmente no lo tengo em, en primer plano, pero sí me gustaría que quien sea que tenga como que la menor intención de conocer un poco de salud pública me pueda contactar. Yo comparto algunas cosas de las que hice en la pasantía y luego en el futuro cuando tenga otro trabajo también esperaría seguir compartiendo algunas cosas. Claro. Yo te dije que me preguntaron, o sea, lo de cómo tú vas a desperdiciar tu inteligencia en eso. Bueno, eso fue antes de la pandemia. Yo creo que a nadie ya debería quedarle claro de que la salud pública, la epidemiología y la investigación luego de la pandemia, ya la gente sabe que eso existe y que sabe que no es desperdiciar la inteligencia.
O sea, la Exacto. salud pública sale del escombro en este Sí. proceso. O sea, yo creo que a nadie debería quedar la menor duda de que la gente que estudia eso es importante, igual que cualquier otro Claro, médico. Y de cierta 100% manera, necesaria. Lo que o pasa es sea, que quienes trabajan en tras bambalinas, lamentablemente, o sea, el trabajo que no se ve es el que se cree que no es necesario. Pero pasan cosas como esta. Y exacto. dice, es que hay gente que hace que esto sea posible. No, y que de hecho, yo creo que ahora pensándolo, nunca había reflexionado sobre esto, pero si tú no escuchas de salud pública, es probablemente porque todo está bien. Es porque no hay una pandemia, Es verdad. es porque están trabajando. Tú no ves brotes de difteria, tuviste difteria este año, pero porque la pandemia, durante la pandemia, no se llevaron a los niños a vacunar. Claro, Pero claro. antes de eso, tú no escuchabas de difteria. Entonces, es porque los programas de vacunación están funcionando y están funcionando porque la gente de salud pública están Está haciendo que trabajando. funcionen. Claro. Entonces, como que yo creo que quizás es eso, porque si Qué todo está bien, bonito. nadie va a hablar de salud pública. Sí, mira, qué bonito. Yo tampoco lo había visto así, o sea, No, ni yo que- ahora, porque sí, yo como o que caí en sea, cuenta. sí, es que tu trabajo sea tan bien que no se hable de ti porque tú tienes todo en orden. Pero ahora todos hablan de ti porque de la nada Hay un surge esto. desastre. Qué Otra bonito. cosa es que yo tomé la decisión ya eso fue a mitad del 2019 de pensar en otras cosas. Ya Ajá. cuando yo terminé la carrera, yo estaba decidida. ¿Por qué? Porque mi último trimestre fue el de gineco. Y aunque a mí me gusta la salud materna infantil, ya cuando yo roté en todas esas áreas clínicas que tenían que ver con gineco y con lo demandante que es ese trimestre, yo como que si yo tenía la menor duda de que quizá yo quería hacer clínica, ahí fue que yo confirmé, esto no es lo mío. Y también que yo en esos meses aproveché para investigar más de todo lo que tenía que ver con salud pública, investigación y eso, y me gustó más. Entonces como que yo tuve 100% clara, esto es lo que me gusta, y salí de la carrera sabiendo lo que no me gustaba. Okay. Entonces ya en ese enero, que fue cuando yo terminé la carrera, ya yo sabía lo que yo quería, más o menos. Pero me quedaba la duda todavía de que dónde yo voy a conseguir trabajo, qué yo voy a hacer, es una maestría, qué es lo que voy a hacer. Entonces, parte de esas dudas se aclararon cuando yo empecé ese programa de investigación, porque ahí había muchas personas que tenían ya maestrías en salud pública, muchos de ellos solamente en salud pública y otros sí salud pública con algo clínico ya. Y yo vi que era una posibilidad, o sea, quizá no aquí en República Dominicana, pero sí había gente de fuera que vivía bien con eso. Pero igual me quedaba la duda de cómo yo voy a llegar ahí. Claro. Eh, Empecé a investigar sobre posibles programas de maestría, becas, y todavía tenía la duda de cómo es que yo voy a hacer dinero con eso, porque igual es necesario. Sí. Pero luego pasó por ese programa de investigación que conocí a una persona que estaba justamente haciendo su pasantía en el Ministerio de Salud Pública, en la División de Nutrición e Investigación. Y justamente cuando entramos al programa, ya ella estaba terminando su año de pasantía y necesitaban otra persona que la sustituyera. Y yo comentándole mis planes y eso, ella me dijo, pero tú serías la persona ideal que me sustituya. Y luego de unos meses funcionó. Yo en agosto de ese año empecé a trabajar en el Ministerio de Salud Pública y fue como que, ok, tengo trabajo. Hace 6 meses me dijeron que no había forma, pero ya me contrataron en un lado y no una pasantía honorífica. Alguien me está pagando por hacer algo que a mí me gusta. Wow. Entonces fue como que, obviamente la pasantía no es un trabajo un trabajo súper guau y algo súper bien remunerado, pero me están pagando, eso es mejor que no te paguen. Claro. Así que de cierta manera fue que ya me estaban validando las decisiones que yo estaba tomando. Y que también cuando tú entras ahí, ya tú te das cuenta de todo el mundo que trabaja en salud pública. Y es como que toda esa gente no es clínica. Hay mucha gente que sí es clínica y igual trabaja en salud pública. Sí. Pero la mayoría se ha dedicado a ramas que tienen que ver con la salud pública puramente. Y es como que sí hay posibilidades de trabajo. Lo que pasa es que nadie nunca me habló de eso. Claro. Así que como que después de eso, fue como que toda la incertidumbre desapareció. Ya yo sé de todas las opciones que hay de trabajo para una persona que trabaja en salud pública, epidemiología, educación, todo eso, como que sí hay trabajo, sí es posible. Wow, no, oye, qué bien que tú dices, tú sabes que, no, eso, yo creo que eso es de las cosas que yo más me llevo. O sea, no hay nada escrito sobre piedra, o sea, nadie que te diga, muchas veces, lamentablemente, yo creo que tenemos que dejar de hacer eso, hablamos desde nuestros miedos. O sea, como que cuando alguien viene y te comenta, quizá como tú dices, buscando validación, ay, no se puede, ay, no sé qué, o sea, qué bien. Y yo siento que tú acabas de dar como una galleta sin mano, tú sabes que sí, se puede. Y sí se puede
encontrar un trabajo donde tú te sientas lo suficientemente feliz y te paguen haciendo lo que a ti te guste. Exacto. Porque, a ver, a veces uno cae en la falsa percepción de que, bueno, yo soy médico y elegí la especialidad, pero tú puedes, a ver, te puede gustar mucho la medicina, pero tú puedes elegir una especialidad mal y terminar odiando por el resto de tu vida profesional, por una mala elección, por no tomarte el tiempo, por no cuestionarte, por no decir, oye, ¿y a mí qué es lo que me gusta en verdad? Porque Sí, y que uno como que siente que el camino de elegir una especialidad clínica es lo seguro, porque ya tú te gradúas, sea aquí donde sea, como que si tú terminas aquí tu especialidad en cualquier hospital, es muy probable que te nombren en ese mismo hospital, creo yo, o si no en algún otro lado. Como que hay trabajo, siempre se necesitan médicos, aunque sea en una emergencia. sí. Pero en salud pública es como que nadie tenía idea, pero luego tú te pones a pensar de todas las otras personas que tú conoces que tienen carreras que no son medicina y es como que, no sé, tú conoces a un comunicador y es como que ese comunicador no tiene un camino trazado, sino que esa persona manda su currículum a 7 lugares, qué sé yo, 10 lugares y eventualmente de algún lugar lo van a llamar. Como que el resto de la población que no son médicos sienten esa incertidumbre y eventualmente resuelven. Entonces como que, ¿cuál es el miedo de que tú entiendas que yo no voy a encontrar un trabajo? Porque es lo mismo que le pasa al resto de la población. Claro. Como que mi vida ya se asemeja más al resto de la población que a la del médico. Claro, es así. Todas las formaciones que tú vas haciendo, todas han sido internacionales. O sea, si mañana un doctor dice, lo mío también es salud pública, me gusta, ¿tiene la posibilidad de empezar ese camino en República Dominicana o tiene De que... hecho, hay una residencia en epidemiología ya aquí. Yo conocí hace como un mes a una residente de epidemiología y ahora que pienso en ella, creo que sería muy interesante conversar con ella. Yo no la conocía, ella me dio una clase, no fue que yo la conocí ya personalmente ni hablé con ella, yo asistí a una clase que ella dio, Ok, pero sería súper interesante que tú la entrevistes o que yo haga un live con ella o algo así, sí, porque como sí. que aquí hay residencia de epidemiología, la gente quizá ni siquiera lo sabe. Yo me estoy enterando ahora, gracias. Pero además de eso, hay maestrías. Creo que hay una en la UAS, no estoy 100% segura, pero sé que hay salubristas que se formaron aquí antes de INTEC, que ahora abrió la maestría en salud pública y epidemiología. Pero antes de eso había gente que se formaba aquí. En la UCE, en San Pedro, hay también una maestría en salud pública. Así que sí, hay opciones. En la Pucamaima de Santiago también hay una. Ok, ok, O sea que sí, sí hay. ok. Pero sí, yo realmente estoy enfocándome en ir, por el momento, ir formándome fuera de aquí. Y de hecho, yo ni siquiera estoy 200% segura si yo me quiero ir fuera, o sea, para siempre o no. Y la verdad es que yo creo que no. Ok. Eh, yo no sé, eso es de la cosa que yo no sé todavía, pero yo entiendo que como que uno debe, claro, eso es muy personal, pero yo siento que yo debería devolverle algo al país eventualmente de alguna manera, porque aunque uno se queje mucho y lo que sea, yo soy lo que yo soy hoy por toda la gente que me formó aquí, o sea, Sí, sí. Yo al justamente final del hablaba de eso día, ayer. Había una conversación y hablábamos un poco y bueno, obviamente América Latina, se habla de América Latina y sí, yo al final decía, sí, mira, no estamos muy bien, pero lo que yo soy hasta ahora y lo que me ha permitido llegar aquí es por lo que yo recibí allá. O sea, es verdad que perfecto no estamos, pero sí, o sea, que justamente hablábamos de eso ayer, como que al final surge el tema de que uno sale de su país porque, bueno, hay carencias y tú quieres ver una medicina moderna, pero como quiera al final yo como que concluí y quería dejar muy claro, porque era una mesa donde había un italiano, un español, o sea, éramos como muy multicultural y yo no quería dejar sí, República Dominicana tan mal parada y yo al final le dije, pero mire, es verdad que que su deficiencia existen, pero si yo estoy aquí, no fue por, o sea, fue por lo que yo recibí allá. No exacto. para nadie un misterio. Así Eh, que por eso no me sí, siento suficientemente clara de qué voy a hacer, pero también algo muy importante de que luego de uno estudiar tanto, uno quiere también tener cierto estilo de vida que a veces quizá que no es tan fácil. Así sí, que yo no sé, pero sé que también estando fuera uno puede aportar. Hay mucha gente que vive fuera y aporta más al país que mucha gente que vive aquí también. sí, eso es verdad. O sea, también es eso, que a veces uno cree como que uno se va, no necesariamente, o sea, a veces tú haces más estando fuera porque También, la posibilidad te lo permite, sí. la oportunidad te lo permite más bien. Em,
como tú dices, voy a abrir una cuenta en Instagram, voy a abrir una cuenta de educación de lactancia. Recientemente el podcast, que está buenísimo, de verdad. Y haces un podcast con alguien que no es médico, pero la dinámica es chulísima, o sea, El podcast se llama Hoy en Terapia Aprendí y está en Instagram como Hoy en Terapia, así que ya escuchaste la payola. perfecto, toda payola es bienvenida aquí. Sí, exacto, o sea, tú entras y tienes bueno, tienes el blog, tienes tu página personal, hablas de lactancia, ¿verdad? Todas esas páginas las vamos a compartir en la descripción del episodio, Ay, para que gracias. todo el que lo quiera ver, claro. Y de paso, creas Hoy en Terapia, que es un podcast muy bueno por la dinámica en la que hablan, porque se habla obviamente, de terapia y de todo eso, pero al no ser psicólogo, entonces tú te sientes como más fluido, como oye, ok, no enseñándome un poco la terminología, hablando de su experiencia. By the way, me está pasando lo mismo, déjame escuchar cómo ellos con método fácil han resuelto ese lío y quizá me funcione a mí. Bueno, yo decidí crear la cuenta de Instagram en el 2018, cuando yo todavía entendía que yo quería ser pediatra, y era más para como eh, por accountability de estudiar, o sea, como compartir lo que yo estaba haciendo, y era como que para ponerme cierta presión, ya que lo estoy compartiendo, Ok. deja que relacionarme con otras personas que estén haciendo lo mismo. En Estados Unidos como que toda la gente que está en la escuela de medicina tiene una cuenta en Instagram. Todos, Entonces yo todos. decidí crear eso para compartir lo que yo estaba haciendo, y era más como para yo misma mantener como que un track de lo que yo estaba haciendo, y seguí gente y eso, pero ya hemos visto que la cuenta ha dado un giro a través de los años, ha ido cambiando a medida de que yo he ido decidiendo otras cosas, pero sí, al principio yo compartía eso, básicamente, la experiencia yo estudiando para los STEPS, también tratando de llevar un estilo más saludable. Al principio yo hablaba mucho de mantener el balance dentro de la escuela de medicina con las otras cosas también que uno hace, como comer saludable, ejercitarse, ese tipo de cosas. Pero ya luego, como que de hecho, el año pasado yo empecé a hablar más ya del cambio de carrera que hice, y como que la cuenta seguía enfocándose en eso. Pero actualmente yo le cambié el nombre a la cuenta, antes se llamaba Write Like a Doctor, ahora se llama, es mi nombre y ya. Y mi cuenta personal yo la desactivé, o sea, no está eliminada, está desactivada, porque es que al final como que yo lo que quiero compartir es mi vida y ya, como que yo no quiero un perfil profesional, sino como que seguir compartiendo lo que yo hago y punto en mi día a día, a medida de que pueda compartirlo, sin Pero como que tener siempre esa... desde el punto de vista médico. O sea, No no necesariamente, o sea, necesariamente. Ok. cualquier cosa, eso es lo que yo estoy tratando, como que yo no quiero segmentar mi vida así, porque al final del día todo lo que yo hago para mí es importante, tenga que ver con medicina o no. Ok. Ahora, por ejemplo, yo tomé una especialización en educación y es como que yo también quiero hablar de eso. Yo puse un post ahí, menciono en mi bio que me gusta la docencia, aprender y enseñar, y como que yo también quiero hablar de eso, independientemente de que yo sea médico y como que esa sea mi cuenta profesional, como que ya eso no es mi... Sí voy a seguir compartiendo cosas de mi vida profesional, pero yo quiero que esa cuenta sea mi cuenta y ya. Como que si yo quiero subir ahí que yo tengo un cumpleaños, lo voy a subir ahí. Ok, ok, entiendo. Que eso es parte también de humanizar la figura del médico. En mi caso, como que ya no es, tal vez no es tan evidente porque mi trabajo sigue siendo ahora más como de oficina, pero Sí. yo creo que todos los médicos como que tal vez deberían tener incluir eso a sus perfiles personales. Yo sé que no es tan fácil por el asunto de que tú quieres que te vean profesional o lo que sea, pero también uno quiere que lo vean como más humano. Entonces, como que no tener eso separado. Yo soy médico, pero al mismo tiempo yo sí también tengo una vida. Sí, claro. Y bueno, al final también uno comparte lo que quiere, porque eso es otra también. Claro, Dice, bueno, es que el perfil y bueno, hoy en día te buscan, o sea, si tú vas a si tú quieres que te contrate, te buscan, sí. pero también tú decides qué publicar. Y uno tiene ese poder, en verdad, o sea, no todo hay que Claro, publicar. claro, definitivamente. Yo más lo digo también porque uno como que también se está dando cuenta de la importancia de tener un balance, y a veces yo he escuchado a médicos decir que quisieran que se den cuenta que ellos no simplemente son médicos y ya, o sea, como que ese estar totalmente
pendiente de los pacientes, no tener descanso y qué sé yo, como que quizá si un médico dice en algún momento en sus redes sociales, estoy de vacaciones, ahora no voy a estar trabajando, y más personas hacen eso y dejan saber que tienen una vida además, como que al final del día tal vez eso contribuya a que se vea el médico más como una persona que también tiene otras cosas aparte de la medicina y que también se merece descansar. Pero obviamente, como tú dices, eso queda a discreción de cada quien. Claro, claro. Y entonces el podcast, hoy en terapia, Eh, porque es como tu nueva, es como tu nuevo bebé. bueno, antes del podcast, a raíz de la cuenta de Instagram salió el blog Ok, que se sigue ok. llamando Right Saga Doctor. Y el blog realmente fue porque yo quería decir algunas otras cosas que quizá en un post de Instagram no cabían tanto. Y también porque la verdad es que Instagram sigue siendo una plataforma que en cualquier momento y por cualquier razón te pueden bloquear la cuenta, puedes cerrar Instagram y Sí, luego entonces ¿dónde queda tu contenido? Yo sí. realmente no posteo mucho en el blog, pero creo que es importante de que la gente también empiece a guardar, a compartir sus cosas en otro lado. Porque, qué sé yo, y si te hackean la cuenta y ya tú no tienes acceso a ella, ¿dónde va a estar todo lo tuyo? Totalmente, es verdad, es así. O que cambie, o sea, yo escuchaba a alguien hablando, mira, antes no era Instagram, antes era que MySpace, Hi-Fi, no sé, mañana Sí. Instagram quizás se vaya y llegue el holograma, quién sabe lo que llega. Bueno, y con el podcast, lo que pasó fue que en el 2019, como te comentaba, yo empecé a ir a terapia y Adel también, y empezamos a conocer más de lo que es la meditación Ujú. y, y el balance en nuestras vidas y tener básicamente una especie de equilibrio entre la mente, lo físico, lo espiritual. Y hablábamos mucho de eso y nuestras conversaciones realmente para nosotros eran muy interesantes. Entonces se nos ocurrió hacer un podcast. Como que eso quedó una idea, eso fue a mediados de 2019 y no fue ya hasta 2021 donde nosotros sí lo hicimos realidad y ahí ya el podcast sigue siendo mensual por ahora, pero tenemos la idea de que sea un poco más frecuente. Y Ujú. nada, realmente es un proyecto por diversión, al menos yo lo veo así, no sé cómo Adel lo ve, pero es para compartir y tratar de inspirar a quien quiere inspirarse y ayudar a quien necesite ayuda, pero realmente entiendo yo que eso es lo principal. Sí. Esta Estefanía diversa, o sea, en tantas cosas, yo digo como que, a ver, darte la oportunidad de ser tentáculo, que eso una vez se le da miedo, porque entonces una vez se dice, ay, yo no quiero estar porque no me definen. A veces a mí me pasaba con esto del podcast, como que una doctora y un podcast, como que, ay. Pero a mí, por un lado, me encanta poder tener otra cosa en la que sea tan diferente y ver que, como tú decías, como que se unan, porque quien lo una soy yo al final. Exacto, Eso, ¿qué te ha traído? Porque yo pensar, como tú dices, como tenemos un camino trazado, uno entiende que ese es el que hay que seguir, y si uno se desvía, tú no vas a dar, o sea, tú no vas a ser suficiente, algo va a fallar. Y yo creo que no necesariamente, yo creo que yo puedo ser muy buena doctora y quizás no sea una podcaster profesional, pero hacer ambas cosas de calidad y manejar bien mi paciente, pero cuando ya yo cierre la puerta de mi consulta, sentarme aquí a hablar contigo o con cualquier doctor que venga próximamente, hacerlo bien y disfrutarlo. O sea, qué tú puedes decir de eso? De darse la bueno, oportunidad, más que nada. desde que yo tengo uso de razón, yo he sido así, de que yo me involucro en muchas cosas que a veces ni siquiera como que tienen una relación clara. Ajá. Eh, por ejemplo, en el colegio yo fui presidenta de curso durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo estaba modelo de Naciones Unidas. Al mismo tiempo fui presidenta del comité ambiental. Tuve un tiempo en el grupo de teatro, yo ni siquiera sé por qué. Y es como que yo siempre he sido así, o sea, como que eso viene en un chip dentro de mi cabeza. Ajá. Y lo mismo pasó en la universidad, entonces. Y yo me doy cuenta que eso es lo que me gusta, o sea, a mí me gusta estar involucrada en muchas cosas diferentes, que a veces no es tan saludable porque uno, eso reduce mucho el tiempo ya que le queda a uno como persona Ajá. para otras cosas. Pero también esa fue una de las razones como que me hizo confiar más en decidir una especialidad no clínica, porque sí es cierto que el médico tiene permiso de hacer lo que quiera. Si tú quieres ser médico, clínico y podcaster, tú puedes serlo, haz lo que tú Sí, quieras. nadie dijo que Pero no. pero la realidad es
que no es tan fácil. Sí, eso es verdad. Y a mí yo veía como que especializándome en algo no clínico sí me daba la oportunidad de tener un poco más de flexibilidad, no tener emergencias y no tener servicios, por ejemplo. Claro. Eso me da la oportunidad de sí yo dedicarme fluidamente a otras cosas. Claro. Entonces, como que sí, eso también tuvo que ver con la decisión de no hacer una especialidad clínica. O sea, como que, ¿cómo te explico? Ahora tú me preguntas si yo dudo la decisión. Y es como que no, porque yo tengo una lista, 3 listas de razones por las que a mí me conviene y me gusta esto y no lo otro. Ok. Yo leí en un libro, que lo mencioné también en el podcast, creo, que es importante uno poder identificarse con muchas cosas, porque el día que algo falla, entonces si tú nada más tienes esa única cosa que te define, entonces tu vida como que se vaya a pique. O sea, si tú lo único que eres es, no sé, cirujano, entonces imagínate, voy a decir algo muy trágico, imagínate que por algún motivo esa persona que es cirujano pierde la vista. Es como que Sí, o sea, comentabas de que yo creo que yo también lo leí en un libro algo así parecido de permitirte tener varias cosas. También en la típica frase, oye, no ponga los huevos en una sola canasta, porque exacto. uno no sabe. De verdad, uno nunca sabe. Y a ver, no es de que ahora tú digas, nadie entra en la carrera pensando que no lo va a lograr, o nadie se pone a preparar un examen. Yo imagino que una vez tú eliges tu camino, o sea, yo entiendo que tú estás muy enfocado ahora mismo en que tú quieres ser muy buena profesional en el camino que elegiste. Y todo el que por ahí ya encuentra que dice, por aquí es, quiere también hacerlo muy bien. Pero Mira, no, un ejemplo menos trágico. Tú eres cirujano y tuviste un muy mal día siendo cirujano, y no sé, se te complicó un paciente y te dio mucho trabajo y estás muy, no sé, estresado y triste. Como que sí, como que sería ideal que tú tengas un hobby o alguna otra cosa que te permita entonces salir del trabajo y despejarte. yo siempre termino con esta parte de, a ver, uno en el pasado dice, ay, cometí ese error, pero yo empecé a ver, cuando quizá uno dice, ay, cometí un error, pero yo escuchaba a alguien diciendo, no son errores, o sea, fueron las decisiones que tomaste en ese momento con la información que tenía en ese momento. Y ya, o sea, es que no había, no, tú no tenías de dónde coger respondiste con lo que tenías. Sí, Pero realmente toda la experiencia hace que quizá uno mire atrás y diga, oye, quizás yo pude haber sido, yo por ejemplo, personalmente me digo, quizás yo pude haber sido más flexible. A veces si me iba mal en un examen, si no respondía una pregunta que me hicieron en clase, me sentí, y yo en lo personal dije, mira, no fue tan grave, porque la vida sigue, tú sigues acá, sigue armando tu plan para ser especialista, exacto. fuera de un país, lo estás haciendo, y no pasó nada. Entonces, en tu caso, todo lo vivido, es Estefanía que se va en preinternado, internado. ¿Qué lecciones tú puedes, que ya no es, ya Estefanía no está ahí, pero quien va subiendo, qué lecciones tú puedes decir, mira, por ejemplo, yo aprendí a que no es tan grave cuando los errores se cometen, nadie se muere. En tu caso, ¿qué tú pudieras decir en ese sentido? Eh, que la carrera no es todo. Ok. Aprender a decir que no. Y yo ni siquiera sé cómo relacionarlo a la carrera, pero es como que saber que lo que uno quiere hacer y lo que a uno le gusta tiene mucho peso, como que tal vez no preocuparse tanto por lo que el otro piense o por lo que el otro diga. Le recomendaría a esa persona que se dedique más tiempo a sí mismo fuera de la carrera. O sea, al final del día uno le está recomendando a los pacientes que coman saludable y hagan ejercicio, no es porque sí, es porque es necesario para mantenerse saludable. Y sí, como que si ni siquiera le importa a esa persona como que mantenerse saludable, al menos también piensa en, como que si no le importa por sí mismo, como que simplemente no se siente inspirado a mejorar su propia salud, también piensa en los futuros pacientes, como que si yo le voy a estar recomendando que lleven un estilo de vida saludable y descansen y duerman, como que es por algo. Y como que no solamente tengo que hacerlo yo por mi beneficio, sino que también por dar el ejemplo. O sea, ¿cómo le explico? Tal vez me estoy contradiciendo, como que no debería tal vez importarme mucho lo que el otro piense, pero al final del día,
Sí, pero tenemos si no que lo dar quiero con el hacer por ejemplo. mí, si no lo quiero hacer por mí, por lo menos déjame hacerlo por los demás. O sea, incluso algo muy importante que dicen en los libros que tienen que ver con meditación es que si uno ve la meditación, el descanso y ahora agrego yo el comer saludable, hacer ejercicio, lo que sea, pausar, como un acto egoísta, piensa en que la verdad es que tú no lo haces simplemente por ti, sino porque si tú no estás bien, tú no vas a estar bien para los demás. Como que como yo voy a estar de buen humor para hablar con alguien, salir con mis amigos, cuidar de mi familia, lo que sea, si yo no estoy, o sea, no lo voy a poder hacer si yo no estoy bien conmigo misma. Entonces, sea por la razón que sea para dar ejemplo para los demás, sea por mí mismo, sea por lo que sea, es muy importante uno estar saludable física y mentalmente primero antes de como que de dedicarme a una carrera. Y con eso viene también, agrego, el saber decir que no, porque para uno priorizarse, lamentablemente hay que decir que no a mucha gente y a muchas circunstancias. Y yo creo que lo dije en el podcast, en Hoy en Terapia, Ujú. que no es una oración completa, o sea, uno no tiene que estar dando explicaciones si uno no quiere. Y Ok, si uno tiene una wow. explicación, uno la da, pero ¿cómo te explico? Como que si yo no quiero ir para tal lugar, un no debería ser suficiente. Un no, pero podemos hacer otra cosa tal día, por ejemplo. Sí, Como claro. que no querer justificarse tanto. Si tú te quieres justificar, justifícate, pero como que no estresarse tanto por eso, sino que saber que no siempre es una opción y no debería acabarse el mundo por decir que no, porque al final uno como que uno debería ser su prioridad, debería. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Como, oye, cuídate que te vas a necesitar porque esto es largo. O sea, uno no Sí, tiene la imagen completa. Y con eso no es como, a ver, yo sigo diciendo, en mi caso yo sigo diciendo, yo no me arrepiento, pero hay otras cosas que, a ver, ¿cómo me explico? Es como, mira, todos queremos alcanzar esa cima, cualquiera que sea, o sea, cada quien de manera personalizada tiene su cima, arma su modelo de éxito. Pero yo creo que de nada sirve tú llegar mentalmente dañado y decir lo logré, pero tú al final estás en esa cima y ni lo disfrutes porque no te cuidaste en el proceso. Entonces, totalmente de acuerdo contigo y de verdad que admiro la valentía que hubo detrás de esa decisión de cuestionarte, detrás de unir puntos, detrás de mirar atrás y preguntarte, ¿de verdad qué va conmigo? Cómo yo quiero vivir los próximos años de mi carrera, de mi vida? algo que yo he hecho, que quizá le sirva a algún médico, es que yo he visto muchos perfiles de LinkedIn de personas que solamente han hecho salud pública. Y es como que gente aquí y también fuera, es como que esa gente ha trazado su camino y eso está en su currículum en LinkedIn. Y es como que se puede, esa gente lo hizo. Claro, claro que sí. Sí, oye, abrirnos la mente, que el camino no esté trazado, no significa que no se pueda hacer. Que tarde más, es probable, pero al final vamos bajando las revoluciones. Un libro y terminamos, que tú dirías, oye, léanlo, y no de medicina, por favor. Que tú dices, Eh, mira, eso marcó un antes y un después en mi vida, y no de medicina. Mira, la verdad es que yo no leo tanto. Eh, y ahora ni siquiera de cosas que tienen que ver con medicina, como que si yo necesito una información puntual, yo la busco, pero no es como que déjame sentarme a leer un libro de salud pública, no, sino que si necesito tal cosa, yo la busco y busco la evidencia de eso y resuelvo. Y tampoco estoy leyendo mucho de cosas que no tengan que ver con medicina, Ok. pero sí un libro que en los últimos años me convenció de ir a terapia y me ayudó con eso que mencionaste, el perfeccionismo y de la ansiedad, fue 10% Happier, que lo mencionamos en el podcast de Hoy en Terapia, que básicamente me hizo entender de por qué mi cabeza funciona como funciona. El libro es de meditación, pero está, digamos que, orientado a como que a la parte científica, la parte más práctica de la meditación y no lo que uno cree de que para meditar yo tengo que sentarme en el piso con un cojín, con las piernas cruzadas y decir, no, no es eso, sino ya cómo uno lo pone en práctica sin necesariamente mezclarlo con los orígenes de la meditación, que sí es eso de toda la parte religiosa y espiritual. O sea, el Ujú. libro
no está escrito por un psicólogo, sino es por ¿qué es él? Él es presentador de noticias, que encontró la meditación en su vida y cómo él la aplicó para vencer su ansiedad, que esa ansiedad en un momento lo llevó a tener un ataque de pánico presentando noticias, creo que fue en Good Morning America. Okay. Entonces, ese libro como que es con lo que tú dices también de hoy en terapia, que ahora me puedo relacionar un poco con lo que dices, de que es alguien que me está contando su experiencia y cómo las técnicas le funcionaron para entonces llevar una vida más tranquila y más feliz. Eso es básicamente el libro. Ok, perfecto. Así que lo recomiendo para cualquier persona que sufra no necesariamente diagnosticada, pero que cualquier persona que entienda que el estrés y la ansiedad es un problema en su vida. Ok, que creo que cada vez se está haciendo como más presente ese problema. Sí. Entonces, el libro se llama 10% Happier. Perfecto. Ay, yo estoy muy feliz, de verdad. Gracias por tu tiempo, Gracias a ti. No, de verdad, por sentarte aquí conmigo. Así que gracias porque tú pudiste Gracias a ti.